Buenos días. En esta segunda parte del repaso final de Ciencias Naturales veremos el tema del calor, transferencia de calor, equilibrio térmico y buenos y malos conductores. En la actividad 2 dice explicar el siguiente fenómeno relacionado con el calor y los materiales. A. Un cubito de hielo se derrite al colocarlo en un vaso con agua. Si tenemos por un lado los cubitos de hielo a una temperatura de menos 5 grados centígrados y un vaso de agua a una temperatura normal de 20 grados centígrados, vamos a ver que el agua, por más que esté a temperatura normal, va a ser mayor que la temperatura de los cubitos de hielo. Entonces, si mezclamos el de mayor temperatura, que es el agua a temperatura normal, va a ceder su temperatura para que el de menor temperatura aumente. Es decir, que uno disminuye su temperatura para que el otro aumente su temperatura. Esto produce que la mezcla de hielo con agua se equilibren. Entonces, cuando colocamos el cubo de hielo en el vaso con agua, dos procesos comenzaron a ocurrir. El hielo comenzó a derretirse y el agua comenzó a congelarse. Al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas, el que se encuentra más caliente cede parte de su energía al de menos temperatura, hasta que ambas temperaturas se igualan. Se produce un equilibrio térmico. Continuando con la actividad 2, la consigna dice: rodea con color la opción correcta y explica por qué crees que pasó eso. El hermanito de Gisela toma leche tibia en su mamadera. Gisela quiere averiguar con qué material podría cubrir la mamadera para que la leche se mantenga tibia más tiempo. Para eso toma 3 mamaderas iguales y cubre a 2 de ellas con diferentes materiales. La siguiente consigna dice elegir un material para cubrir una de las mamaderas. Las que están cubiertas son mamadera cubierta con lana, mamadera cubierta con papel, y la tercera yo le di una opción que sería mamadera cubierta con una bolsa de plástico. Para poder analizar estos ejemplos tenemos que hablar de conductores del calor, que son los buenos conductores del calor y los malos conductores del calor. El concepto de conductores de calor dice: la conducción del calor tiene lugar cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluye desde el objeto más caliente hacia el más frío, hasta que los dos objetos alcanzan la misma temperatura. Es más o menos el concepto que habíamos hablado del vaso con agua y con hielo. Los buenos conductores del calor dice que los metales son conductores de calor porque permite que el calor viaje rápidamente a través de ellos. Si calentamos el extremo de una varilla de metal, el calor viajará rápidamente hacia el otro extremo. Tenemos algunos ejemplos como el aluminio, platino, cobre, hierro, oro, plata, zinc, níquel y plomo. En los malos conductores del calor, los materiales que transfieren el calor muy lentamente decimos que es un mal conductor del calor o un buen aislante. Si queremos evitar que el calor llegue a un objeto, debemos protegerlo con un material aislante. Por ejemplo, para evitar que los hielos se derritan, solemos introducirle en un recipiente de tergopor. Y acá tendríamos algunos ejemplos de malos conductores del calor: la madera, el papel que mencionaba en una de las mamaderas, el plástico que yo mencioné, que agregué anteriormente, corcho,
vidrio, la lana y el aire. Retomando con el ejercicio que está relacionado con la mamadera y qué material debemos cubrir, podemos decir que la lana es un mal conductor del calor, por eso protege el calor de la mamadera, porque tarda en hacer la transferencia del calor a la lana. En el caso del papel también es un mal conductor del calor, porque el calor de la mamadera transfiere el calor al papel, pero tarda mucho tiempo, sirve como aislante. En el caso de la bolsa de plástico, tenemos que decir que si yo rodeo a esta mamadera con una bolsa de plástico y lo cierro, dentro de la bolsa de plástico va a quedar el aire, que habíamos mencionado que el aire también es un mal conductor del calor, más la bolsa que protege a la mamadera, son dos malos conductores del calor y de esa manera mantendría más tiempo la mamadera tibia. Después dice contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de las opciones tendrá más tiempo la leche tibia? De acuerdo a lo que yo mencioné, ustedes sacarán sus conclusiones y a su vez marcarán con un círculo cualquiera de las tres de que a usted le parece que mantiene más tiempo la leche tibia. De caso fue la mamadera envuelta con plástico por los elementos que yo mencioné. ¿Por qué crees que sucede eso? Al envolver una bolsa de plástico a la mamadera, quedaría cubierta de aire en su interior. Entonces el plástico y el aire servirían como aislante. Esto mantendría más tiempo el calor. Con esto terminamos la parte 2 de Ciencias Naturales. Espero que vayan haciendo sus ejercicios. Nos vemos en el próximo video. Gracias.